Listo. Bueno, chicos, nuevamente, buenos días. Gracias por estar acá conmigo. Y muchísimas gracias a todos los que me acompañaron la semana pasada al Museo Nacional. La verdad es que la pasamos bien, vimos cosas, hablamos cosas, pensamos cosas, así que pues creo que le sacamos bastante provecho a la visita y les agradezco a todos aquellos que hicieron el esfuerzo de llegar al museo. Em, Hoy seguimos con el tema del siglo XIX, como que la segunda parte del siglo XIX. Ya ustedes han estado como que inmersos en este mundo siglo XIX desde antes de Semana Santa, después en Semana Santa tuvieron las lecciones. em, y pues vamos a seguir y llegar como que al final del siglo a los primeros artistas costarricenses y pues eso es lo que vamos a estar abordando hoy en la clase. Entonces, va a ser la segunda parte de siglo XIX en el contenido y luego tengo una asignación la asignación de, o sea, yo sé que ya les había asignado desde ahora el trabajo final, entonces creo que ya algunos están como que pensando trabajo final y todo, pero hay varios trabajos que hay que hacer antes del trabajo final. Em, Así que, bueno, una de esas es esta mini presentación, que es un análisis comparativo de dos obras de arte, una obra de arte académico y una obra vanguardista. Entonces, pues hoy les voy a asignar eso acá, pero lo vamos a estar viendo nuevamente la semana entrante porque nos vamos al Museo de Arte Costarricense y la base de este trabajo de la mini presentación de análisis comparativa es con obra. Parte de eso es con obra que van a ver en el museo. Entonces, lo vamos a verdaderamente estar abordando este trabajo la semana entrante, pero quería asignarlo acá primero. Y para que como que ya tengan una idea para cuando lleguemos ya al museo, ya tengan una noción de qué es lo que tienen que hacer. Y vamos a repasar, hay algunos cambios que tuve que hacer en el cronograma, entonces quería repasar eso con ustedes también. Perdón, también algunas fechas que han cambiado. Sí, Paola. Profe, Sí. esto va a estar en mediación. Es que estaba viendo que en mediación está disponible la próxima semana, pero esta semana todavía no está disponible. Sí, esta semana, déjame nada más confirmar. Ya yo puse la próxima semana, ya aparece, déjame ver, porque estoy acá. Sí, el 7 de mayo ya lo puse con la ubicación, con las lecturas, con la asignación, que es lo que les voy a estar asignando ahora. La de esta semana sí, todavía no, porque esta semana es lo que voy a subir es la presentación y la grabación. Entonces, hasta no terminar la clase, no subo eso. Pero sí va a haber una semana de hoy. Y sin embargo, ya la asignación esta que voy a asignarles, o sea, el trabajo este que les voy a asignar, ya está disponible. Ah, Pero bueno, gracias, profe. está en la semana entrante, pero hoy sí va a haber una semana, solo que espero hasta el final de la clase para subir eso, que es el PDF y lo demás. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Nada más si me pueden Sí, confirmar. profe. ¿Está la presentación? Sí. Sí, ok, perfecto, en pantalla completa. Ok. Listo, y entonces, como les decía, repasar algunos de esos cambios que hay en el cronograma para que ustedes puedan apuntar fechas que han cambiado. La última gira, la fecha va a cambiar, una fecha de entrega se posterga una semana, entonces, bueno, quería señalar esos cambiecitos para aquellos que pues tienen una clara noción de cómo vamos con el semestre. Entonces, ese es el plan. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta antes de dar inicio. Y oí que como dos personas entraron desde que yo empecé, entonces no sé, las personas que acaban de ingresar, ¿quiénes son? Si se pueden identificar, porfa. Profe, yo entré hace poco, Paul. ¿Quién es Buenos yo? días. Paul. Ajá. Ah, yo pensé que estaba seguro exhausto del viaje de ayer. Pero bueno, que llegaste, muy bien. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más que haya entrado después? Raquel, Esteban, Díaz, Melissa, Jimena. Amanda, ¿ahí está Jimena con vos? No, profe, hoy me abandonó, Ah, pero ok. yo ahí ya se pone el tiempo, pues. Ok, ok. Listo, nada más quería estar segura para ver.
Ok, entonces, ese es el plan para hoy. Démosle bimba, como se dice. Bueno, repasando nada más un poquito lo que habíamos estado viendo la semana pasada, muy rápido, pues el siglo XIX es este periodo de transición súper importante para nuestro país, para la identidad de nuestro país, para las manifestaciones culturales de nuestro país. Este periodo de transición entre, pues, ser una colonia después de ser devastada completamente con un genocidio terrible, y es este periodo en que nos independizamos y pues nos vamos estableciendo como una entidad, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Entonces, siglo XIX, vamos a definitivamente tener elementos presentes todavía de la época colonial, porque con la independencia no es que de un día para otro todo va a cambiar, ¿verdad? Obviamente las cosas no suceden así de un momento para otro. Entonces, en términos arquitectónicos, lo que habíamos hablado la semana tras antepasada, es que todavía el estilo y como que un acercamiento bastante colonial a la arquitectura va a estar presente, ¿verdad? Entonces vemos este ejemplo del Templo de San Blas de Nicoya, que mucha gente cree que esta es una iglesia colonial, pero pues técnicamente no es colonial porque su construcción data en 1840. Sin embargo, el sitio en sí, esta fue la primera parroquia en Costa Rica, entonces sí, sumamente importante el sitio en sí. Pero la iglesia, pues además, una de las cosas que podrán notar es estos elementos decorativos que nos ligan un poco a ese estilo barroco colonial que hubo y que, déjame ver acá en el chat un segundito, nada más que me ponen. Anthony González, ok, gracias, Anthony. Ahorita lo marco. Esto de este estilo colonial con estos elementos que, pues en Costa Rica sabemos que somos bastante como que más simples en nuestra decoración, pero ven que tienen todos estos, como estos colochitos, estos elementos curvilíneos integrados a la fachada, que se va a, que va a contrastar con el nuevo estilo que quiere implementar el, eh, pues, los líderes de la nueva nación costarricense, ¿verdad? Entonces, mientras que por un lado tenemos ese estilo colonial, por otro lado vamos a empezar a ver construcciones que tienen un estilo conocido como el neoclásico, que es básicamente adoptando lo que en ese momento estaba de moda, se podría decir, en Francia, en otras partes de Europa, en Estados Unidos, y que representaba esta noción, este aspecto republicano, ¿verdad? Como que estos nuevos países democráticos. Entonces, en hacer referencia al pasado grecorromano, pero también integrando elementos renacentistas, ese mejunje de estilos es lo que se conoce como el neoclásico. Lo habíamos visto con los elementos repetitivos, geométricos, con los arcos, con el frontón, ¿verdad? Con todos estos elementos que nos remiten a ese estilo arquitectónico que pues es la búsqueda del nuevo país como de establecerse con un cimiento, un fundamento sólido y que visualmente pues se liga a pues a ese uso de la razón, ¿verdad? Una arquitectura que se relaciona con eso. Mientras tanto, también habíamos abordado cómo pues continúa esta tradición sumamente importante en el país y en toda la región latinoamericana, que es la imaginería, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de cómo hay diferentes imagineros que se desarrollan, pero ya en Costa Rica, ya costarricenses. No sabemos exactamente cuál era su formación, pero definitivamente hay un enlace a la Escuela de Guatemala. Pero lo importante es saber que esto viene acompañado del auge socioeconómico por el modelo agroexportador de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hay café, hay un boom económico, hay un crecimiento, hay cada vez más iglesias, estas pequeñas parroquias que podían haber sido como unas ranchas nada más, como unos ranchitos, de repente están construyendo sus propias iglesias y dentro de esas iglesias van a querer tener sus imágenes, entonces hay más demanda por este tipo de objetos y ya en Costa Rica hay
artistas capaces de producir de pues objetos bastante expresivos, bastante, pues todo el proceso de la encarnación, de que parecen muy reales estas figuras, ¿verdad? Entonces, bueno, habíamos visto Lico González y con eso dicho, a la vez se va a empezar a producir un movimiento hacia lo laico en el país. Laico, ¿qué significa? Lo laico es aquello que no sea religioso, ¿verdad? Entonces, habíamos visto Fadrique Gutiérrez, los que fueron al Museo Nacional, vieron esta escultura, vieron la otra escultura de Fadrique, que es ahorita les voy a enseñar el busto de Próspero Fernández, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un artista que está experimentando con un material que se había dejado de usar por siglos, ¿verdad? El uso de la piedra volcánica local. Él decide empezar a usar esto, experimentar precisamente porque pues estas obras iban a estar en la esfera pública. Al aire libre, ¿verdad? Entonces necesitaban ser un poco más resilientes al tiempo y pues la piedra es mucho más, se presta más para eso que la madera. Sí, Ámbar. Profe, tengo una duda más que todo con esta escultura. Ajá. La línea que se ve en la parte de arriba del cuerpo de ella, ¿es alguna fractura o estaba hecha de esa manera? Vieras que yo no le podría decir, yo asumiría que es una fractura. Y honestamente podría devolverme a ver las fotos que tengo yo de esta obra en mi teléfono, pero lo hubiéramos visto en el museo y como que cuestionado en el museo, yo asumiría que es que se quebró, em, porque no tiene sentido de otra manera que necesariamente, o fueron dos piedras juntadas, también es posible, la verdad. Ahora que lo pienso. Entonces, eso a partir de estas fotos no podría responderle, pero ahí me voy a meter a fijar a ver si mis otras fotos me dejan verlo un poco mejor. Em, pero gracias por el interés. Gracias, profe. Ujú. Entonces, bueno, empezamos a ver una escultura laica, empezamos a ver también como que la creación de estos espacios públicos, si se acuerdan, los que estuvieron en el Museo Nacional, hay como ese espacio que parece ser como con un banco y un parque y un kiosco, ¿verdad? Que es una foto de un kiosco. Entonces, ese tipo de espacios se empiezan a crear. Literalmente eso no había antes en necesariamente la esfera pública, pero con este auge socioeconómico del país, pues vamos a ver más iglesias, pero también vamos a ver más parques, vamos a ver más como que infraestructura urbana pues, a través del país. Em, el retratismo también, o sea, dentro de este giro hacia lo laico, vamos a empezar a ver cómo tenemos más retratos y pues en este caso les traigo el ejemplo de Juan Mora González, que igual no sabemos a dónde es que a él se le ocurre empezar a trabajar así, pero él está aplicando la técnica de la madera policromada de la imaginería, habíamos visto con Nico Rodríguez, pero eso es un retrato de una señora bien, ¿verdad? Y que además doña Petronila es un éxito total porque, bueno, ella en sí es súper realista, tiene los botones reales, tiene pelos de pestañas de pelo de verdad, tiene aretes, ¿verdad? Entonces, súper ingeniosa las soluciones artísticas que tomó este artista en el momento. Em, y bueno, de último también les recuerdo a José María Figueroa con los álbumes y los álbumes de Figueroa que em, los que estuvieron en el Museo Nacional tal vez habrán notado que muchas de las secciones del museo habían como estas imágenes de los álbumes de Figueroa
que básicamente él era ilustrador, pero también como notan en este caricaturista que está criticando la sociedad aldeana costarricense de ese momento, la corrupción del gobierno, lo podemos ver acá, o sea, este álbum es súper rico, tiene un montón de diferentes imágenes, les había enseñado en la otra lección, desde cosas de la historia, desde cosas cartográficas, desde tradiciones indígenas, pero entre las cosas tal vez más interesantes son, más interesantes a nivel de como pensarlo como alguien que está acercándose a la cultura costarricense con un ojo crítico, pues no se da, no se daba mucho, pero aquí tenemos este ejemplo del artista. Entonces, también sumamente interesante considerar que eso se está dando en este contexto, pero también son ejemplos muy aislados, son muy pocos los artistas que hay todavía en Costa Rica. Y bueno, vamos a seguir adelante con esta temática con este periodo del siglo XIX, pero quiero abordar un poquito el contexto sociohistórico, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos han conocido, han llevado cursos de historia y conocen y han escuchado sobre el Grupo Olimpo o los líderes liberales del siglo XIX. Pues básicamente en la segunda mitad del siglo XIX vamos a tener este grupo de líderes conocidos como, aquí está, el Grupo Olimpo, que tienen un impulso hacia la modernización para el país. Em, Se empieza principalmente bajo la dictadura de Tomás Guardia, que él fue dictador con mano dura por 12 años y luego tuvo sus sucesores, Próspero Fernández, Bernardo Soto, y que durante la época de ellos hubieron unos cambios sumamente importantes en el país. Em, no sé si alguien me colabora ahí leyendo la parte de abajo, conocidos como. Yo lo puedo leer. Gracias. Conocidos como el Grupo Olimpo, los liberales, aunque duros a veces para suprimir los intentos de golpe de Estado, acogieron con beneplácito las reformas que alterarían para siempre el curso de la nación. Los ferrocarriles, utilizados principalmente para la industria, pero también para la nueva costumbre entre los ricos del turismo nacional. Mejores medios de comunicación, una nueva constitución que se mantendría vigente durante casi 80 años, la abolición de la pena de muerte, la incorporación del sistema métrico, la aprobación de nuevos códigos civiles y penales, un aumento en el servicio civil y puestos de policía, la creación de registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, aumento considerable de escuelas y colegios. Súper, muchísimas gracias. Entonces, ahí, pues en eso se resume un montón de cosas que hizo el Estado, el gobierno para, pues básicamente ir haciendo el país, ir haciendo nación, por ejemplo, cosas que a mí siempre me parecen como interesantes. O sea, todo esto me parece súper chiva. Pero dentro de esto pensar que, sí, claro, los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, eso los llevaba la iglesia país no lo llevaba, no era como el gobernador cuando éramos colonia que llevaba eso era llevado por la iglesia. Entonces, dentro de este periodo en donde vamos a ver que hay como un poco mayor separación entre la iglesia y el Estado, se va creando el registro nacional entre otras cosas. Es el periodo en que se cierra, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás, ese edificio que habíamos visto, una casa de enseñanza eh, superior, pero que el país en ese periodo decidió que era más importante tener una escuela primaria para más personas que tener un lugar donde solo algunos iban a aprender. Entonces se cierra la universidad, pero se abren un montón de escuelas y colegios. Y bueno, todo este proceso de modernización es sumamente importante y pues eso del ferrocarril también nos permitió abrirnos hacia en nuestro segundo producto sumamente importante que es el banano, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de la importancia y el auge económico del país gracias a la producción cafetalera, pero pues en este periodo se va a ir desarrollando esto del banano también. Em,
En este periodo va a haber un gran empuje hacia, y como que algo que me interesa señalarles, que se den cuenta, es este empuje hacia lo nacional, ¿verdad? Establecer un cierto nacionalismo en el Estado. Entonces vamos a ver varias estrategias o varias acciones que hace el gobierno en este periodo hacia eso. Entonces, por ejemplo, me encantan todas las instituciones nacionales, ¿verdad? Entonces se funda el Archivo Nacional 1871, se funda el Museo Nacional 1887, la Biblioteca Nacional, que abre al público en 1890, se abre en 1888. Que por cierto, la base de la colección de la Biblioteca Nacional fueron los libros de la Universidad Santo Tomás, entonces no es que eso se perdió, fue que pasó a ser parte de la Biblioteca Nacional. Entonces, todas estas instituciones nacionales se empiezan a dar en este periodo. Em, Ahí, bueno, una foto de la Biblioteca Nacional que ya no existe, que hoy en día es un parqueo. Nunca se volvió a construir algo ahí. Dentro de este empuje hacia lo nacional, vamos a ver la necesidad de tener espacios públicos nacionales también. Entonces se establece lo que fue el Parque Nacional, que es este parque que está justo enfrente de la Biblioteca Nacional actual. Del Tribunal Supremo de Elecciones, del Ministerio de Cultura, ¿verdad? El Parque Nacional cerca de la Asamblea Legislativa, y en el centro del Parque Nacional está el Monumento Nacional. Entonces, nacional, 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 para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero de todo esto, sí, triste la situación de parqueos en este país. Ya, ¿qué se va a hacer? Entonces, tenemos acá en este monumento nacional que los que estuvieron en el museo vieron la maquetita que habían hecho anteriormente. Algo que es importante señalar dentro de todo esto y que van a notar que es como un patrón que se da en este periodo, es la preferencia por parte de estos líderes liberales por el arte y la cultura principalmente francesa, ¿verdad? Entonces, este monumento nacional se manda a hacer a Europa, a Francia. Se hace perdón, ahí la falta ortográfica, me falta una E después del apellido, se manda a hacer en París. Entonces, ahí habrá sido algún embajador que lo mandan con las directrices sobre cómo quieren este monumento, se manda a hacer en 1890, se emplaza en su lugar en 1895. Aquí pueden ver el evento de la inauguración del Monumento Nacional, que fue un 15 de septiembre. Y ojo, o sea, me parece tan interesante que cuando uno ve esta escultura, el espacio se ve tan grande. Y yo no sé, hoy en día, cuando aún viendo la foto anterior, se ve mucho más pequeña, ¿verdad? No se ve tan monumental como se vio en su momento que se erige el monumento en este espacio. El monumento nacional en sí lo que retrata es pues la victoria de la campaña nacional de 1856-57, ¿verdad? Entonces, esto va a ser sumamente importante. El hecho de que estos líderes liberales necesitan un evento histórico que les va a servir como un símbolo o una alegoría, la base de la alegoría de la libertad y la democracia y la independencia de Costa Rica, pues como nosotros no tuvimos un enfrentamiento bélico para nuestra independencia, no pueden coger de ahí, pero sí pueden coger la batalla de la campaña nacional de 1856-57, ¿verdad? Entonces, el monumento lo que representa son los cinco, este es William Walker, que va huyendo. Aquí tenemos un soldado herido y las cinco figuras paradas que están atrás, cuesta ver, pero bueno, aquí pueden ver de este lado, desde un ángulo, cómo son las figuras. Pues obviamente la más grande, la que está así liderando el asunto, la que parece y nos remite a
esas imágenes de, digamos, la Marsellesa de Roudet o como que estas imágenes románticas del siglo XIX, de la Revolución Francesa, ¿verdad? Nos remite mucho la imagen, pues la más grande es la que representa Costa Rica. Las otras cinco, las otras cuatro son los otros países de Centroamérica. Está Nicaragua, entonces Costa Rica está sosteniendo a Nicaragua. Si pueden ver acá, creo que tengo también otro, desde otro ángulo cuesta ver, pero aquí Nicaragua está ahí como toda caída, Costa Rica la está sosteniendo, y detrás están los otros tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, cada uno con un arma distinto, ¿verdad? Y pues eso porque para la campaña nacional la victoria se obtuvo con un pues con la colaboración de los otros países centroamericanos precisamente para echar a William Walker, que estaba de presidente en Nicaragua, ¿verdad? Entonces Nicaragua ya había sido como que agarrada por William Walker y pues entre los otros países centroamericanos sacan a William Walker, y bueno. Esa es la historia que se cuenta acá, está la alegoría de esa historia. Entonces, interesante considerar cómo, de hecho, ni siquiera ni siquiera en suelo costarricense, pero que fue esencial en en esta búsqueda de las narrativas nacionales que son necesarias para construir país. Y entonces, dentro de esto, pues surge también nuestro gran héroe nacional, que es Juan Santamaría. Igual, una escultura hecha por un artista francés, fundida en Francia, enviada en un barco a Costa Rica, ¿verdad? Y pues de una persona histórica importante, pero solo una entre todas, que habían muchísimas personas que dieron sus vidas o que se dedicaron enormemente pues a toda esta contienda, esta campaña nacional y pues los líderes liberales necesitan establecer héroes nacionales. Entonces, dentro de todo este nacionalismo tenemos también nuestro héroe nacional. Ahora, ¿por qué creen ustedes que o sea, Juan Santamaría quema el Mesón en 1856, pero la campaña nacional no termina hasta 1857? Todavía hay mucho que atravesar para poder salir de eso. ¿Por qué creen ustedes que el que agarran es este soldado, casi que uno podría decir tipo X, como el héroe nacional? ¿Qué creen ustedes? Profe, tal vez como para establecer un modelo de ciudadano costarricense más accesible. ¿Y por qué decís que es accesible? Eh, Pienso que tal vez no se parece a los líderes que están en ese momento, como que muchos todavía eran españoles, pero tal vez este se parecía un poco más a los campesinos. Ok, entonces alguien que es un poco más humilde, más sencillo. Lo que sabemos de Juan Santamaría es que además le decían el erizo porque era mulato, entonces tenía algo de negro en él y era de una familia súper humilde de Alajuela, o sea, literalmente una persona que no era precisamente como decís, ya era como los otros líderes. Me devuelvo aquí un toque para ver, por ejemplo, a un Tomás Guardia, ¿verdad? A estos líderes que provienen de la élite. No, 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 no. Lo que necesitamos es un líder que se aparece, un héroe que se parece a todo, al costarricense, ¿verdad? Y es interesante pensar que la visión de lo que promulgan es de la persona humilde que da su vida para el país, pero que da su vida para la libertad, la independencia de todos nosotros, ¿verdad? Y que pues justo estos líderes liberales tenían la intención de como proveer las herramientas necesarias para pues el bienestar de
pues, de toda la sociedad costarricense. Empieza, va poquito a poco, ¿verdad? Lo del Código Civil y Código Penal, eso era sumamente importante porque eso implicaba lo de la Constitución, implicaba los derechos de las personas en el país, la importancia de la educación, ¿verdad? Que los líderes dijeron, no, es que aquí necesitamos educar a nuestra gente, ¿verdad? Dentro de todo esto y pues en este mismo periodo es buscar ver cómo a través de este héroe pueden inspirar al público costarricense a tener ese fervor nacionalista, ¿verdad? Y que podría ser cualquier persona. Dentro de este nacionalismo se da también la construcción del Teatro Nacional, ¿verdad? Entonces ya hemos visto el Archivo Nacional, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Monumento Nacional, el Parque Nacional y tenemos el Teatro Nacional, que se construyó en 1891. Por cierto, comentarles que ahí les voy a estar pasando cuando me llega a mí. em, que va a haber una charla sobre la restauración del foyer. Entonces, tal vez algunos conocían que toda esta parte de arriba se conoce como el foyer y hace poquito terminaron un gran proyecto de restauración. Entonces, va a haber como unos aspectos más técnicos por todos aquellos de ustedes que son, pues, particularmente los que se dedican a la pintura, ¿verdad? O que están interesados en este tema de restauración. Ahí les voy a pasar esa información, es a finales del mes de mayo. Que me acaban de llamar a comentarme eso y a decirme que invitara a mis estudiantes a ese evento. Entonces, el Teatro Nacional, pues notarán, tiene un estilo arquitectónico que pues más bien lo que es conocido como el Beaux-Arts, que es el estilo que sigue, digamos, después del neoclásico. Entonces el Beaux-Arts es también conocido como el estilo ecléctico o en términos de Beaux-Arts, pues hace referencia directa a la Academia de Bellas Artes o la Académie de Beaux-Arts en París, en donde pues se establece como eh, el estilo académico por excelencia del momento, este estilo Beaux-Arts, que lo que hace es básicamente mezclar, no es tan estricto y riguroso como era el neoclásico, se integran otros elementos decorativos dentro de, entonces podrían tener, o sea, tiene el componente neoclásico definitivamente, pero añadido a eso otros elementos decorativos que podrían provenir de lo barroco, del rococó, ¿verdad? Entonces puede integrar otros aspectos decorativos dentro de eso. Es lo que se conoce como el estilo Beaux-Arts, que era lo que estaba de moda justo en ese momento en Francia, solo una década antes. Se concluye la construcción del Palais Garnier o la Ópera de París en Francia, en París, y pues el Teatro Nacional es como una mini versión de esa ópera de París, ¿verdad? Entonces, estamos siguiendo las pautas culturales, particularmente las francesas, aunque nuestros principales eh, socios comerciales eran ingleses, los ingleses, era Estados Unidos, pero de igual manera Francia siempre va a ser hacia donde miramos para nuestra inspiración, o por lo menos justo en este periodo de finales del siglo XX, siglo XIX, perdón. Entonces, bueno, tenemos el Teatro Nacional. em, Aquí pueden ver el interior y como les digo, o sea, es una versión mini de estos grandes teatros que se estaban construyendo basándose en ese estilo. Sí, Ámbar. Profe, disculpe, no sé si podría escribir en el chat cómo se escribe este tipo, bueno, este estilo Mm, arquitectónico, por favor. sí, voy. Gracias, profe. Ujú. Entonces, aquí pueden darse cuenta de eso, o sea, todos esos elementos decorativos que se integran al espacio. Entonces, bueno, el Teatro Nacional es magnífico, si no lo conocen,
tienen que ir en algún momento. Hay obras que se llaman Teatro a Mediodía, que se puede aprovechar, especialmente Jazmín y Mateo, que están aquí de afuera. em, los miércoles a mediodía se hacen obras de teatro, diferentes tipos, y son súper baratos. O sea, creo que cuesta como 2.500 colones y son obras cortas, pero les da la oportunidad también de entrar y conocer el espacio. Y bueno, para todos eso de teatro a mediodía es un éxito. Em, y pues, ok, el interior, lo que es interesante del Teatro Nacional es considerar que muchos de los elementos fueron traídos de Europa. Entonces, aquí pueden ver lo que es la pintura en pegado al cielo de los espacios principales del teatro, son pintados sobre canvas, sobre tela, que vino arrollado y que lo trajeron en un barco y que acá en Costa Rica ya lo pegaron a la superficie del cielo raso. Em, entonces, toda esa decoración no proviene de artistas locales ni hechas acá, sino que todo viene de afuera, incluido, por ejemplo, esculturas. Entonces, traigo toda una serie de esculturas en mármol. Hay esculturas como, por ejemplo, esta que representa la tragedia y pues estas esculturas obviamente siguen ese estilo académico, artístico, que era lo que les llamaba la atención a nuestros líderes, ¿verdad? Ellos van a preferir, les va a gustar este estilo y van a contratar a artistas, van a contratar a un señor que ahorita les enseño es su nombre, Durini, Francisco Durini, que va, él mismo es artista, ahorita veremos una obra de él, pero que tenía una empresa que importaba todos los elementos de la decoración del interior del Teatro Nacional. Entonces, él se encargó de buscar estos artistas, de mandar a traer todas estas obras y también posiblemente aquí pueden ver todo este trabajo en estuco que tiene, lo pueden ver un poco más de cerca acá, pero bueno, aquí en este detalle, todos estos elementos de estuco, de eso hablarán en la sesión esta de conservación del foyer. Em, lo que no sabemos con eso es que tal vez trajeron modelos de Europa y después esos elementos fueron creados acá en Costa Rica, porque todo eso es como añadido, entonces no sabemos si todo eso de estuco lo hicieron acá. Probablemente es lo que se asume, es que ya todos estos elementos ya del interior fueron elaborados acá, pero a partir de modelos traídos de Europa. Em, y bueno, una de las escenas más famosas dentro del Teatro Nacional, que está en la antesala antes de entrar, ingresar al teatro mismo, es esta imagen conocida como la alegoría al café y al banano. Em, igual, una obra pintada por un artista italiano, Francisco Durini italiano, por lo que la mayor parte, creo que todo es traído de Italia, no es francés, él siendo italiano y se trae todo de Italia. Esta es una obra de un artista, Aliardo Villa, artista italiano, nunca vino a Costa Rica, en ningún momento estuvo en Costa Rica, le mandaron seguro. También todo esto es como que cosas que hacen falta investigar, sería súper interesante tratar de averiguar, bueno, cuáles habrán sido las indicaciones que le llegan a estos artistas en Europa para satisfacer las necesidades pues, de ese momento en Costa Rica. Pero lo que me parece súper interesante es ver cómo aquí esa alegoría del café y el banano es Costa Rica, pero firmado con un Milano todo grande, acá en 1897. Esta es una imagen súper importante, sumamente famosa. Muchos conocen esta imagen porque estuvo en el billete de 5 y entonces sigue siendo billete de 5 colones, que obviamente salió de circulación hace mucho tiempo, pero que se mantiene hasta la fecha como un objeto turístico, un objeto como de nostalgia costarricense también. ¿Qué notan? ¿Qué está pasando en qué podría estar pasando en esta imagen? ¿Qué son cosas que ustedes les parece interesante señalar sobre lo que representa de nuestro país, esta alegoría a la Costa Rica? Vela. A mí siempre me ha parecido muy interesante el pensar en cómo ponen las plantaciones de banano y de café en una playa, como que esa incongruencia de que el café está ahí como a la par de la costa
y también como la manera en la que se relaciona la gente como dentro de ahí, porque también tienen como bueyes en media playa y el barco está ahí nomás como si la gente también pudiera subir y acceder a eso de manera tan sencilla. Sí, o sea, aquí definitivamente lo que se nota que el artista pues no tiene una noción de exactamente cómo es, porque ¿a dónde encontramos los cafetales? En la montaña, ¿verdad? Y claro, hay gente que dice, bueno, pero como es una alegoría, entonces todo vale. Sí, claro, todo vale. Y sin embargo, hay unas inconsistencias visuales de la realidad con lo que está aquí retratado que son un poco problemáticos. ¿Verdad? Definitivamente, y entre esos hay muchos que podrían señalar y entre esos, bueno, ese es uno fundamental, o pensar que justo a la par de, porque detrás, al fondo, lo que vemos es como un tipo de algo que trata de representar un bananal, ¿verdad? Y entonces acá atrás, como que si fuera el bananal definitivamente no está a la par del cafetal, ¿verdad? Pero bueno, soluciones artísticas para poder retratar. De aquí el asunto es retratar el modelo agroexportador, ¿verdad? Que aquí ay, producimos y exportamos, ¿verdad? Entonces la imagen en sí tiene esos dos componentes representados acá. Ok, entonces, algo más que ustedes notan, otras inconsistencias, otras cosas que les llaman la atención, preguntas que podrían tener. em, ¿Qué más ven? Y bueno, eso de si también uno se queda pensando, esos bueyes quedarían y la carreta quedaría ahí toda inmersa en la arena, si fuera esta una playa, como si fuera ahí nomás una playa, pero bueno. ¿Qué más? Yo me estaba preguntando si será que en esa época solo las mujeres cogían café. Como que me llama mucho la atención tan separado como que hay hombres de un lado y mujeres del otro. Sí, y bueno, sabemos que no. O sea, las mujeres sí cogían café, o sea, eso definitivamente no era importante el género, tanto mujeres como hombres. Ahí tenemos fotos, muchas fotos, si se acuerdan, todas las fotos que vimos en el Museo Nacional que están ahí, eran tanto hombres como mujeres, que podían, niños, niñas, hombres, mujeres, o sea, de todo, todos podrían estar cogiendo café. Pero lo interesante es ver que todas son mujeres y qué más notan sobre esas mujeres. Yo las veo como muy bien vestidas, además, Sí, para estar cogiendo sí, café. están como bien vestidas, están súper limpias. O sea, yo después de estar un día en el campo no estaría ni tan bien vestida, ni tan sonriente, ni tan feliz. Y la verdad es que también fisionómicamente, de, la verdad es que no se asemejan al costarricenses, ¿verdad? Son como muy blancas, muy europeas. Y bueno, obviamente tiene sentido. ¿Cuáles van a ser los modelos de este artista? Definitivamente costarricenses que están cogiendo café no iban a ser, ¿verdad? Profe, sí, están como, bueno, yo creo que en toda la representación hay muchas personas como muy blancas, rubias, que no, no va con con la parte de acá. Sí, exacto. Pero bueno, también ese es desde donde nace también ese mito del tico blanco, ¿verdad? El blanquitititico, que eso es un mito, sabemos que no es cierto, pero que les gustaba mucho, pues, esos mismos líderes liberales, esta noción de que nosotros provenimos de Europa, ¿verdad? Y que somos, pues, principalmente europeos debido a que, pues sí, claro, la mayoría de nuestros indígenas fueron fusilados, murieron, ¿verdad? Pero con eso dicho, no implica que no tenemos un ADN bastante fuerte en lo indígena. Amanda, Sí, profe, que con eso que usted comentaba, que más que nada al ser esto una imagen tan representativa que al sol de hoy todavía la vemos, ¿verdad? Por todo lado, ayuda a esta representación errada del tico, ¿verdad? Es como que la sigue perpetuando. sí, total, la sigue perpetuando un poco eso sí, del tico blanco. Me parece interesante que la única figura que parece ser como mulato
y más oscuro es este del centro, que es el que tiene los bananos y que sabemos ya bueno, ya para esos momentos empezó a ingresar más, pues llegan por la construcción, jamaiquinos que llegan por la construcción del ferrocarril y que se ligan a la industria bananera, pero en general sí, o sea, continúa o perpetúa esa noción errada de lo que somos nosotros, pero que también uno puede entender cómo es o por qué es que se dio, porque este señor cómo iba a saber cómo era el costarricense. Sí, Susan. Sí, pero yo lo que iba a decir era que yo esta semana fui al Museo del Banco Central y tienen una exposición, bueno, ya como todo un museito chiquitito sobre los billetes, desde el puro inicio hasta, ¿verdad? Hasta ahora. Y es interesante porque, bueno, esta imagen uno normalmente la conoce por eso, ¿verdad? Por el billete que a veces la gente colecciona que tiene justamente esta imagen. Pero antes de este billete, igual, digamos, las representaciones de los mismos eran muy europeas, pero un montón, o sea, exagerado. Más bien esta Ujú, en específico marca un poco como esa diferencia, ¿verdad? Como un acercamiento un poco con más, entre comillas, sentido, porque ya cuando uno lo analiza y es de Quito, uno ve que no tiene el mayor sentido del mundo, pero tipo hay un acercamiento como con lo que aquí se vivía, por lo menos con la actividad, digamos, porque ujú. aparte de eso, digamos, las figuras de antes eran otras cosas completamente como europeas y así. Entonces, nada más quería decir eso también, que si alguien tiene el chance de ir a ver, está súper buena la exposición. Si Eh, sacaste fotos de algunas imágenes que sentís que se relacionan de billetes, los pasás al chat. Me encantaría verlos, pero y sí, las, de fijo voy a ir a ver voy eso. a pasar las que tomé para que puedan ver ahí Ujú. cuando tengan Sí, chance. porque es totalmente cierto eso de que sí, es que nuevamente no necesariamente son los costarricenses que están creando estas imágenes, que están creando como que estas imágenes que se iban a utilizar en billetes, que se iban a usar en productos que se vendían relacionados con el café, ¿verdad? Entonces también hay como una cuestión bastante europeizante dentro de eso. Y bueno, no sé, otras cosas que quisieran señalar. Hay muchos elementos que son muy interesantes que, independiente de que haya sido tomado o creado por alguien fuera de Costa Rica, creo que son interesantes porque probablemente hubo alguien que le dio ciertas ideas sobre lo que existe y lo que hay en Costa Rica y lo que es Costa Rica. Em, bueno, veo que nadie más está comentando, me encantaría escucharles cosas que ustedes notan, pero bueno, entre otras cosas que son interesantes señalar, por ejemplo, ojo cómo hay diferentes de los hombres, hay diferentes figuras que se visten de diferentes maneras y que eso hace referencia también a las diferentes eh, entidades que forman parte. Entonces, este es como más norteamericano, parece ser como más bien como caribeño, ¿verdad? Entonces, hay diferentes vestimentas aquí representadas que hacen referencia a lo mismo, que hacen referencia a todas estas banderitas que están sobre los barcos, que es ese, pues, el hecho de que hay todo esto, un comercio transnacional que se está dando en torno al café, ¿verdad? Y que aquí vemos sacos de café, pero también el banano. Ahora sí, nadie ha mencionado el error grave del racimo de bananos. Los bananos no crecen así. Si piense, o sea, piensen cómo es el banano, está al revés, y crecen para arriba. Entonces, no, ahí si tenés el racimo, el señor lo está cogiendo al revés. Entonces, primero hay que voltear el racimo para que la parte del que se conecta al árbol, que sería esta, si esta fuera, si esta está arriba, pues los bananos crecen así, no crecen así. Entonces, bueno, igual, alguien que no ha observado, no ha observado un racimo de bananos, em, igual, un cafetal, las plantas, los arbustos del café tan bajos, así no, o sea, el café no crece en una plantita de ese tamaño. El café tiene que ser mucho más grande para ya poderlo cosechar. Sí, Brenda. Profe, bueno, no sé si lo habían comentado, pero también el poste de luz que está en la playa, que bueno, tal vez hace referencia como a esto de que Costa Rica fue una de esas primeras ciudades
bueno, donde se puso la electricidad, pero que esté en la playa es un poco, ¿verdad? Sí, totalmente Como que muy raro que esté feo. en la playa, pero sí yo pienso que está ahí precisamente para hacer referencia a eso, de que Costa Rica fue una de las primeros países en Latinoamérica en tener electricidad, en toda América en tener electricidad, y también antes de la electricidad, entre estos líderes liberales había también un interés en tener alumbrado público. Entonces era un alumbrado público, no sé si era con gas o con qué, pero que pues para el bienestar de las personas, ¿verdad? Entonces que se dedicó el Estado a tomarse o imponerse esa responsabilidad de tener un alumbrado público. Entonces creo que tiene que ver precisamente con eso. Pero sí, la que está haciendo ahí a la par de la playa, eh, pues de ahí. Igual, nuevamente, son que el artista, alguien le habrá dicho al artista probablemente: "Ey, que el café no crece a la par de la costa", pero él ha dicho: "Ey, todo bien porque es una alegoría y las alegorías no tiene que estar todo tal cual, ¿verdad?". Pero bueno, hay todos esos elementos que nos remiten a la Costa Rica de esa época. Em, Voy a seguir un poquito más y después les doy un receso. Sé que estamos conectados ya a una hora, pero sí me gustaría poder o sea, señalar algo más que es importante antes de seguir con el siguiente componente. Em, entonces, ¿qué está pasando en Costa Rica? Si el Teatro Nacional está siendo llenado por obras de arte no creados por artistas costarricenses, pues ¿qué está pasando en Costa Rica? Es que no hay artistas. ¿Qué está pasando con este tipo de arte? Sabemos que durante la colonia no tenemos presencia casi de artistas, no es hasta el final de la colonia que sabemos que existe un gremio que habían hecho esos objetos que son como los camarines que vimos. Siglo XIX, sabemos que ya tenemos esos escultores que son los imagineros y que de la imaginería se empieza a producir esta obra artística más laica. Em, pero ya para la segunda mitad del siglo XIX vamos a empezar a tener también pintura en el país, y que esa pintura se va a empezar a dar con artistas extranjeros que vienen al país y que se instalan. Entonces, uno de los más importantes de esos artistas es Aquiles Bigot, él, un artista nacido en París. Perdón, es 1822, no 1882. Y pues viene a Costa Rica en 1862. Em, lo que sabemos de él es que él había estudiado en la academia en París, había exhibido en los salones de París, o sea, esos mismos salones en donde estaba exhibiendo Courbet. em, Aquiles Bigot, ahí está exhibiendo su arte. Ahora, en este periodo, igual, acuérdense la figura de Francisco Curtze, el ingeniero que trajo, que diseña el Palacio Nacional y que trae por primera vez el uso de vidrio belga a Costa Rica y que trae con él todo este conocimiento de ingeniería que aquí no había. Pues es lo mismo con una figura como Aquiles Bigot, que es un artista académicamente entrenado que viene a Costa Rica y que encuentra en Costa Rica, así como fue el caso de Francisco Curce y de otros europeos que llegaron y que fueron bien vistos por ser como que de Francia y de Alemania y ingleses o estadounidenses que llegaban a Costa Rica y que eran bien acogidos por la élite del país por ser así como pensados tremendamente cultos. Y él llega y ve que hay oportunidades en nuestro país debido al auge que se está dando y que se está viviendo. Entonces llega en 1862 y súper rápido se convierte en uno de los principales retratistas del país. En 1872 hace 9 retratos de exmandatarios que ahorita les voy a enseñar, que todos forman parte de la colección de la Asamblea Legislativa. Entonces, antes de él no había esta tradición de tener los exmandatarios retratados. Y llega Aquiles Bigot. Me encanta las primeras obras que él hace son de 1863 más o menos, y que yo asumo que estos son algunos de los primeros retratos. Se tiene sentido que estos sean uno de los primeros retratos porque retratan la familia Bonnefil. Y los Bonnefil eran una familia o sea, él, don señor Jacques, don Jacques era francés
y que vino a Costa Rica y que había establecido una como un comercio de productos europeos, creo que además vinos, entre otras cosas. Entonces pues traía y mercadeaba productos europeos y probablemente él, siendo francés, llega a Aquiles Bigot y Aquiles Bigot dice, hey, yo le puedo pintar un retrato. Y el mae dice, hey, sí, claro, me encanta la idea de pínteme un retrato. Yo soy francés y sé de eso y no solo pínteme a mí, sino que pínteme a la señora. Entonces, aquí está doña Feliciana Quirós, costarricense, casada con este señor francés, em, y le retratan los niños también. Entonces, aquí tenemos los dos hijos de esta pareja pintados igual en ese periodo. Ahora, notamos que el interés del artista no es necesariamente de retratar el paisaje costarricense de fondo, o sea, podríamos decir que tal vez a mano derecha más o menos se podría tal vez asemejar a un paisaje costarricense, pero ese no es el interés, ¿verdad? El interés no es retratar el lugar, sino que pues es hacer retratos de estas personas. Y como les digo ahí rápidamente, es como absorbido por la élite y lo contratan a una década de estar en el país ya a crear estos retratos de los primeros líderes de la nación, ¿verdad? Entonces, entre esos, este es uno de los cuales me parece más bellos de todos y me parece interesante porque también lo traje. Muchas veces desconocemos que nuestro primer presidente de Costa Rica fue este señor José María Alfaro Zamora, que parece haber sido presidente solo por una semana, y su sucesor es Castro Madrid, que es el que normalmente nos enseñan y que conocemos sobre Castro Madrid. Pero pues aquí podemos atestiguar la capacidad de técnica del artista que claramente está integrando las características de una pintura académica, ¿verdad? Aquí vemos que es bastante fiel al, eh, pues, al detalle. Es una mano bastante minuciosa, o sea, no vemos la mano del artista y no vemos trazos sueltos, sino que está bastante contenido, en una paleta bastante sobria, un fondo, que esto es muy común en los retratos académicos, un fondo liso, ¿verdad? Normalmente como oscuro, entonces pueden notar que pues cambian los tonos, pero en general todos tienen este fondo pues básicamente liso y oscuro. Em, y pues se va a dar gracias a Aquiles Bigot, este interés en el retrato entre la élite. Aquí podemos ver el que se nos enseña, que es el fundador de la República, José María Castro Madrid. em, y algo que es interesante señalar, eso sí, es que en este periodo se está dando por primera vez en el país un interés hacia el retrato, em, algo que en el resto de Latinoamérica, bueno, tal vez no todo el resto de Latinoamérica, pero definitivamente todas las grandes eh, ciudades de Latinoamérica, desde la época colonial hubo una gran tradición en lo que es el retrato, ¿verdad? Pero en Costa Rica no, por todo el tema de que Costa Rica éramos tan humildes, tan sencillos, tan pobres, pues no se pintaban retratos, no había esa tradición durante la colonia de hacer retratos. Entonces no va a ser hasta este periodo, segunda mitad del siglo XIX, que empezamos a ver retratos en el país y que esos retratos, pues no es de extrañar que son o de familias bien o de los líderes como parte también de este empuje. Ojo que Tomás se mandan a hacer esos cuadros en 1872, el año justo que Tomás Guardia toma posesión de poder en nuestra nación y que pues uno de los retratos que ya habíamos visto es precisamente de él. Entonces, dentro de todo este empuje hacia lo nacional, hacia los héroes, hacia los líderes y próceres, pues hay este deseo de también tener este panteón de exmandatarios para que, bueno, todavía esta colección existe y forma parte de lo que tiene la Asamblea Legislativa. Y bueno, nada más para cerrar este punto que quería hacer es que
aún con ese auge hacia el retrato que no hubo antes, no va a ser, no va a proliferar necesariamente el retratismo en Costa Rica porque por la presencia de la fotografía. Y la foto es pues, más rápido, más fácil, más accesible. Y entonces lo que sabemos es pues precisamente que la foto llega a Costa Rica en 1859, pero empieza verdaderamente a popularizarse en este mismo periodo, ¿verdad? Entonces, pues ya van a haber varios talleres de fotógrafos durante la segunda mitad del siglo XIX para que la gente pues se fuera a hacer sus retratos de esa manera. Ok, listo. Son las 9:43. Por favor, vamos a las 10:05 y seguimos. Listo. Entonces, para la segunda parte de lo que quería abordar en la clase de hoy en términos del contenido, quería hablarles sobre los que a veces los consideramos como que los primeros artistas, aunque como ya hemos visto otros artistas anteriores a los que vamos a estar viendo ahorita, pero definitivamente se considera que son como esta primera generación, una generación de artistas académicos ya bien establecidos y arraigados a Costa Rica. Entonces, vamos a estar viendo 5 artistas ahora. Y me interesa abordar un poquito sobre quiénes eran sus biografías, ver algunas de sus obras. No necesariamente nos vamos a detener tanto hoy para no ocupar demasiado la clase y cansarlos demasiado, pero sí es importante abordar estos artistas, pues principalmente porque también para el siguiente trabajo, el trabajo que van a tener que hacer, pues vamos a estar abordando y van a estar comparando y contrastando una obra de arte de estilo académico y una obra de arte de estilo vanguardista, como la asignación que les toca. Entonces, la semana entrante, cuando vamos al Museo de Arte Costarricense, pues vamos a estar abordando o viendo muchos ejemplos de arte académico, algo que no oportunidad que no se suele tener normalmente, pero que en este momento, pues en el Museo de Arte Costarricense hay 2 exposiciones que nos permiten verdaderamente adentrarnos en esta época. Entonces, les traje varios ejemplos, bastantes ejemplos de cada uno de estos 4 artistas, pero pues también podremos ver cuando vamos al museo. Entonces, el primero de estos artistas es el que normalmente se habla como el primer artista costarricense en el sentido de que se dedicó exclusivamente al arte como profesión. em, y es Enrique Echandi. Echandi había llevado cursos de dibujo tanto con Aquiles Bigot como con Henry Etheridge, que era este otro artista que había venido de Inglaterra y que daba clases de dibujo en esas últimas décadas del siglo XIX. Entonces, él ya pues presentaba mucha capacidad artística y es el primero en salir al país, viaja a Alemania y está en Alemania más de 2 años eh, estudiando de forma académica en Alemania el arte. Se casa allá con una alemana y vuelve a Costa Rica en 1891. Y cuando vuelve a Costa Rica, esto es un dato importante reconocerlo, él es todavía joven y emocionado y dice, hey, yo puedo abrir una escuela de bellas artes, me gustaría que se abriera. Y los líderes liberales en ese momento pues no le dan pelota y pues como veremos más adelante en la clase de hoy, eventualmente sí se abre una Escuela Nacional de Bellas Artes y no lo nombran a él de director. Pero bueno, siempre fue un artista que podríamos decir que fue académica, apegado al estilo académico y pues definitivamente es uno de los grandes artistas de nuestro país. Em,
Ese es un autorretrato de él que me gusta analizarla bastante. La pinta en 1891, entonces asumiendo que ya estaba de vuelta en Costa Rica cuando se pinta este autorretrato. No sé, ¿qué notan ustedes? ¿Cuáles son algunos detalles que les llaman la atención? Cosas, cómo se ha escogido retratar este artista? ¿Qué ha buscado hacer? ¿Cuáles son algunas de las cosas que notan en relación a esta imagen? Bueno, a mí tal vez me causa un poco de curiosidad el fondo, como que intentó hacerlo bastante elegante en general y tal vez la técnica que usa. Sí, o sea, es muy similar si notan a los fondos de Aquiles Bigot. Entonces, ese es el común fondo de un retrato académico, ¿verdad? Que no le vamos a dar que va a ser un fondo básicamente liso, normalmente oscuro. Entonces, en ese sentido, él se está retratando y ubicando, digamos, en esa esfera. Es la tradición que él está siguiendo. Entonces, de una vez vemos que está situado, digamos, en ese contexto de arte académico. Sí, Vela. Es muy curioso y no sé si vendrá el caso, tendrá algo que ver, pero me recuerda mucho a el sombrero que usaba Van Gogh para sus propios autorretratos, como me recuerda mucho a la composición en la que es como estar viendo un autorretrato de Van Gogh, pero quizá no en el estilo postimpresionista, sino más meramente naturalista. Entonces me parece muy curioso eso. Sí, bueno, el hecho de que tiene un sombrero creo que es clave. ¿Por qué? ¿Por qué creen que, o sea, aquí es un sombrero que no es un sombrero de copa alta, ¿verdad? Y que creo que hay algo muy interesante en relación a ese sombrero y la manera en que él está vestido. Entonces, notarán que él está vestido saco y corbata, o sea, sabemos que él proviene de una familia bien, ¿verdad? Entonces, pues común que se vistiera así, que todavía hasta la segunda mitad del siglo XX era muy común que los hombres vistieran con todo y traje siempre. Em, pero el traje contrasta con ese sombrero. ¿Y qué nos implica ese sombrero? Bueno, uno que parece ser como un poco tipo sombrero como dijiste, es uno como de trabajador, no es un sombrero que se lo ha puesto así como para salir un domingo, estar elegante. Entonces, ¿qué nos implica ese sombrero? ¿Qué se les viene a la mente que podría ser lo que quiere decir ese sombrero? Tal vez como el intento de integración de lo costarricense. ¿Ok? Tal vez hay algo ahí como de querer integrar algún aspecto de algún, tal vez como un poco más de campesino, ¿verdad? De humilde, de salir, y que creo que es eso, es el de salir afuera, ¿verdad? Que uno se pone un sombrero como esos cuando va a ir a trabajar o como cuando va a ir a estar afuera al sol y que necesita esa sombra. Y entonces creo que exactamente es eso, es que él se está presentando a nosotros, los espectadores, como alguien que va a ir afuera. ¿Y qué es lo que va a ir a hacer afuera? ¿Qué sabemos que va a ir a hacer? ¿Cuál es la evidencia visual que nos indica qué es lo que va a ir a hacer? Él se identifica mucho como pintor porque se retrata con la paleta y con los pinceles. Exacto. Entonces, aquí tenemos a alguien que está en ese o sea, se está identificando como pintor, paleta, pinceles, y que entonces este sombrero implica que va a ir a pintar afuera, ¿verdad? Entonces eso también hace, como que habla de él como alguien que aunque sea de esta clase alta, acomodada, pues de igual manera él va a salir y que trabaja con las manos. Trabaja con las manos, va a salir afuera, va a pintar afuera. Entonces, creo que es importante que él se haya identificado además como pintor en una Costa Rica en el que ser un pintor o ser un artista era considerado algo honestamente vergonzoso.
¿verdad? Para un costarricense de una familia bien, o sea, eso no era lo común, era que tenía que haber ido y haber estudiado el derecho o medicina o algo así, o dedicado, o sea, haberse dedicado al negocio, pero en vez él ha dedicado su vida al arte y es algo que todavía en ese momento era totalmente fuera de lo común. O sea, una cosa era un Aquiles Bigot que bueno, que venía desde Francia y que tenía todo ese appeal, ¿verdad? O eso que llamaba mucho la atención sobre él, pero otra cosa era un costarricense de una familia bien que, Dios guarde, que se haya dedicado a eso, ¿verdad? Entonces también el orgullo tal vez o la determinación de presentarse de esa manera ante el público. Recién llegado de Europa y decir, yo soy pintor, ¿verdad? Véanme, este soy yo. Y que bueno, hay que tener presente la idea de que él tiene una formación académica, tenemos dibujos que nos hacen, pues nos dejan claro, probablemente dibujos que él habrá hecho estando en Alemania, en su periodo de estudio, ¿verdad? Entonces, em, cosas que son interesantes señalar. O sea, él no hubiera tenido experiencia de poder pintar de una figura desnuda en Costa Rica. Entonces, por eso traigo esta imagen también, porque es la base, pintar o dibujar del desnudo, es la base de del estudio académico en Europa ya para este periodo, pero en Costa Rica no se hacía. Eso no se empieza a hacer hasta 1940 se empieza a pintar y dibujar o trabajar a partir del modelo desnudo en Costa Rica. Entonces, pues ese acceso a esa formación que definitivamente no había en Costa Rica y vuelve a Costa Rica y se dedica, pues, entre otras cosas, como él se va a dedicar plenamente al arte, entonces, pues, tiene que pintar retratos, entonces, cosas que son interesantes es considerar cómo los artistas no tenían dónde exhibir. Esto va a ser un punto clave cuando abordemos también la primera vanguardia, las primeras exposiciones que hubieron en el Teatro Nacional, no había donde exhibir, no habían galerías, no habían museos para arte. Estaba el Museo Nacional, que era bastante nuevo y que ese se dedicaba principalmente a lo que era la colección arqueológica y la colección de historia natural, los especímenes, pero arte no, ¿verdad? No era el enfoque del museo. Entonces, no había dónde exhibir y si uno quería poderle enseñar a un posible cliente, pues tenía que enseñarle lo que había en su propio taller, tenía que llegar ese cliente a su taller y poderle enseñar. Entonces, no es de extrañar que tenemos muchos retratos de su familia, retrato de la suegra, retrato de la mamá, que yo lo que me imagino es que él hubiera tenido estos retratos en la casa, en el taller, en el espacio donde él pues podía enseñarle a los clientes sus capacidades. ¿Verdad? Entonces, se dedica al retrato, pero siendo artista académico no es de extrañar que le veamos toda una serie de otros tipos de géneros artísticos, como lo era el bodegón, este otro bodegón, o imágenes que ya son como un poco, pues tal vez esta habrá sido una mujer, pero no sabemos específicamente si es el retrato de alguien o si más bien es una imagen que tal vez él había hecho pensando que pues lo podrían contratar para otras cosas o simplemente una imagen como de su tendencia académica y buscando hacia lo clásico. También sabemos de él que, me va a saltar un segundito, que él salía bastante. Existen un montón de libritos de bocetos entonces él estaba boceteando un montón, boceteaba, digamos, las costumbres, boceteaba cómo era la Costa Rica en ese momento y hay que pensar que este es el mismo periodo del costumbrismo que se estaba dando en la literatura. Entonces, si algunos de ustedes conocen, por ejemplo, las historias de Aquileo J. Echeverría, de las concherías o libros de Magón, ¿verdad? De inicios del siglo XX, es ese mismo periodo en que esta generación de artistas, pensadores, intelectuales, escritores, están viendo el entorno local y como que observando ese entorno y tratando de retratar ese entorno. Entonces, pues hay varios,
me gustan mucho, me llama mucho la atención estos dibujitos que él hace, pensando en el pueblo, ¿verdad? Y la diferencia entre aquí la chica que está como toda vestida y este pobre campesino que está como todo eh, cayéndose, y después este señor aquí como tipo manda más a caballo, ¿verdad? O estos otros señores que van diligentemente hacia la iglesia. Otras tradiciones, perdón, esto de andar a caballo, lo que nos da la sensación que será la pulpería, ¿verdad? Entonces un poco eso. Y que eso pues los lleva a él a poder también o crear también paisajes. Entonces existen diferentes obras de paisajes que él ha pintado también. Y bueno, nada más para cerrar con Enrique Chandy y volver a esta historia sobre cómo no lo contratan a él para la Escuela de Bellas Artes. Él en 1896 pinta este cuadro, es bastante grande, ojo las dimensiones, estamos hablando de un cuadro de 2,5 metros de ancho, lo cual para Costa Rica es inmensamente grande y que uno podría pensar que aquí lo que está tratando de hacer Enrique Chandy es establecer una imagen o una tradición de pintura histórica, ¿verdad? Porque lo que está retratando acá es un momento histórico, es la quema del Mesón. Sin embargo, este cuadro, cuando lo pintó, cayó súper mal y básicamente fue muy escandaloso porque no era la visión que se quería de Juan Santamaría. Entonces, ojo, este es un Juan Santamaría que está medio muerto, está sangriento, está sucio, se ve como viejo, se ve ya cayéndose, ¿verdad? No es ese héroe, Juan Santamaría, que vemos sobre el pedestal, sino que es uno que está como si no, no se ve muy heroico, ¿verdad? Y entonces eso no cayó muy bien. Y se dice que básicamente por eso, pues probablemente lo habían descartado desde un inicio como líder o fundador de la Escuela de Bellas Artes, pero también no lo contratan para ninguna obra en el Teatro Nacional. Entonces, en el Teatro Nacional van a haber unas cuantas obras, un par de obras nada más creadas precisamente por el siguiente artista que les voy a abordar, que es Tomás Povedano, estando en Costa Rica, pero Tomás Povedano es un artista europeo, español, y es la persona que, bajo la invitación del presidente, viene a Costa Rica a establecer la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1897. El mismo año que se abren las puertas del Teatro Nacional, se funda esta Escuela de Bellas Artes, la cual es la base sobre la actual Escuela de Artes Plásticas. Entonces, en 1900, él va a ser el director, Tomás Povedano, este español que había estado en ese momento en Ecuador. Seguro escucharemos más sobre él cuando lleguemos a las presentaciones, pero había estado en Ecuador pues tenía la intención, creo que de eventualmente llegar a Guatemala. La cosa es que llega a Costa Rica y se queda y se dedica el resto de su vida acá básicamente a la escuela, y va a seguir siendo el director hasta 1940, momento en el que la Escuela Nacional de Bellas Artes es integrada a la recién fundada en 1940 Universidad de Costa Rica. Entonces, en 1940 se abre la Universidad de Costa Rica bajo el presidente Calderón Guardia y una de las primeras escuelas de la universidad es precisamente la Escuela de Bellas Artes, que hoy en día es conocida como la Escuela de Artes Plásticas. Em, es un pintor de corte académico y como les mencioné, hizo varias obras que están en el Teatro Nacional. Ahorita les enseño algunas imágenes. Em, y pues no es de extrañar que lo hayan preferido a él para que fundara la escuela, porque pues es una práctica común en el resto de Latinoamérica que en las academias contrataran profesores europeos, ¿verdad? Entonces, y bueno, entre las cosas que podemos decir, que además de ser bastante naturalista, bastante dedicado al detalle, a esos detalles académicos, o a esa característica académica, también embellecía todo. Entonces, dentro de lo académico que podemos ver y percibir bastante en la obra de Tomás Paudano es ese embellecimiento. Em, Aquí lo podemos ver autorretratándose en, pues, otra forma bastante tradicional de representar un retrato que es ante una gran columna. Entonces, vemos que él aquí está representado ante una super columna.
la base de la Escuela Nacional de Bellas Artes, o sea, él mandó a traer toda una serie de yesos y litografías que son los actuales yesos que están en la Escuela de Artes Plásticas, y la colección de litografías pues sigue siendo parte de lo que tenemos en la escuela y que si no me equivoco pues algunos de ustedes habrán seguido utilizando algunas de estas herramientas pedagógicas para como base de sus enseñanza académica. Pero aquí podemos ver una imagen de donde pues habían todas las litografías y los yesos que él manda a traer. Lo interesante de la Escuela Nacional de Bellas Artes es, pues, ¿qué notan ustedes en esta foto? Esta foto es ya de estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero ¿ustedes notan algo en particular que llama la atención de esta foto? Y Ah, que la todos son mujeres. perdón. Son todas mujeres. ¿Por qué? Porque no era bien visto un hombre estudiar arte, pero totalmente, pues, excelente para las mujeres, especialmente las mujeres de la clase acomodada, que dentro de la enseñanza artística era como una forma de seguir estudiando, pero para alistarse también, o que era como útil como base de sus futuros como amas de casa, ¿verdad? Porque iban a desarrollar un ojo estético para tener la casa bonita, para poder hacer los dibujos a partir, los dibujos que se iban a usar para los bordados, por ejemplo, para los cojines, para qué sé yo, qué otras cosas en la casa. Entonces, no era, o sea, era totalmente aceptable que las mujeres estudiaran acá, pero no era muy común. Hay algunos, tenemos registros de hombres que pasaron por la escuela, pero no solían quedarse tanto además en la escuela. Sí, Ámbar. Profe, me parece muy extraño como ese cambio de pensamiento, ¿verdad? Que se ve, por ejemplo, en las piezas que hizo la esposa de Rodin, de que son elementos que se le atañían al artista hombre y no se valoraba a la mujer, y aquí más bien las que Al revés. estudiaban artes eran las mujeres, sí. Sí, Obviamente con un punto de vista distinto de la época, obviamente, pero es sí. otro tipo de es el machismo manifestándose de otra manera. En el sentido de que el de los hombres se esperaba otras cosas, ¿verdad? Entonces no era bien visto que un hombre se dedicara a eso, mientras que para las mujeres sí, ¿verdad? Porque podían ser más refinadas, ¿verdad? Y que es importante señalar que también la Escuela Nacional de Bellas Artes al inicio tuvo el apoyo del Estado, pero muy rápido el Estado deja de apoyarlo y es Povedano, que lo vemos acá, que básicamente con las uñas siguió manteniendo con vida esa Escuela Nacional de Bellas Artes muchas veces a partir de las donaciones que hacían las familias de estas mismas chicas, ¿verdad? Entonces, como eran de familias bien y no había plata y el Estado no pagaba y no apoyaba y tal, entonces, pues eran ellas mismas las que básicamente le estaban manteniendo con vida la Escuela de Bellas Artes, lo cual sí, es loquísimo pensar cómo eso es totalmente diferente que en otros lugares y aún en Latinoamérica, porque en otros países de Latinoamérica no era mal visto un hombre ser artista, más bien eran solo hombres artistas. En, desde Chile hasta México, ¿verdad? Que eso se daba, solo que acá se da una cosa como diferente. Sí, Arelis. Sí, era como volviendo a ese tema de cómo se veía la diferencia del machismo, que incluso si se le permitía como a la mujer como estudiar artes y todo eso, igual eran como de mujeres que eran que tenían de familias que podían sustentarse económicamente y que al Exacto. finalmente No no era como que dependían. ellas Ujú. al final no era como que ellas se pudieran dedicar al arte o fueran como realmente reconocidas como mujeres artistas de Costa Rica en ese tiempo, porque al final era ser ama de casa, digamos, era como la meta. Exacto, y es importante señalar que son pocas las que han eh, mujeres artistas y que solo es recientemente que se está haciendo más investigación sobre ellas y falta un montón sobre estas mujeres. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban pintando? Como no eran las vanguardistas, ojo las fechas, estamos hablando de 1934, esta foto que se sacó. Em, eh, para ese momento el énfasis va a ser el arte
como más moderno y ellas no estaban pintando de una forma moderna, estaban pintando de una forma académica. Entonces, ¿qué se hicieron todos esos cuadros? ¿Quiénes eran todas estas mujeres? Algunas las hemos ido rastreando, identificando y se ha hecho investigaciones sobre algunas de ellas, pero honestamente no entran dentro del canon de los artistas costarricenses. Entonces, es muy interesante pensar la discrepancia en eso. Sí, Ámbar. Creo que igual, dice, sigue manteniendo este pensamiento de, ok, va a estudiar artes, pero no para ser un artista, porque los artistas de verdad son hombres y son extranjeros, digamos. Ujú. Aunque están aprendiendo y no aprenden con el fin de ser artistas. Sí, y que es importante señalar que no aprenden con ese fin de ser artistas. Perdón, me acabo de comer un pedazo de manzana y no debía haberlo hecho. No solo no era el fin de convertirse en artistas profesionales, pero era que no necesitaban trabajar. O sea, estas mujeres no estaban estudiando para formarse para hacer algo. Que las mujeres en este momento todavía tenían muy pocas, o sea, tenían las posibilidades y opciones de vida muy limitadas en relación a lo profesional. O sea, estos son los momentos en que lucha la primera mujer artista, primera mujer doctora, primera mujer dedicada al derecho, que luchan para ser consideradas, para ser aceptadas en las escuelas. Y lo único que sí, o sea, las mujeres que necesitaban trabajar para ganarse la vida, se podían dedicar a ser maestras. Entonces sabemos que básicamente si sos mujer y querés seguir estudiando, lo que podías escoger era, si eras de clase más humilde que necesitabas trabajar para ganarse la vida, maestra. Y si no, entonces di estas mujeres que podían ser integradas. Y claro, Costa Rica todavía es un país muy pequeño para este momento, o sea, hay muy poca población. Entonces, di que hubieran solo esas dos opciones, pues básicamente era lo que había para mujeres que querían seguir en su formación, lo cual es de extrañar porque desde finales y con todo este auge del liberalismo, las mujeres desde temprano se establece que las mujeres pueden recibir educación primaria y secundaria. Entonces, pero ya después de eso, ya, ahí nomás, ¿verdad? O se convierten en maestras o ya en relación a pues ejercer una vida profesional. Entonces, bueno, volviendo a Tomás Povedano, igual Tomás Povedano como los otros artistas que les voy a enseñar van a hacer retratos, entonces tenemos varios retratos, habíamos visto unos retratos en el Museo Nacional, este es uno de esos retratos. Estas son algunas de las obras integradas a la arquitectura del Teatro Nacional creadas por él, que como pueden ver, pues obviamente tienen un componente bastante neoclásico. Em, Como artista académico, va a pintar bodegones. Lo que a mí me llama mucho la atención de este bodegón y que creo que refleja mucho el interés de un artista extranjero que llega a Costa Rica y que se habrá sentido fascinado por lo que se encuentra acá, porque verdaderamente pinta, es bastante prolífico en su pintura y pinta muchas cosas. Y aquí, pues, lo que me llama la atención es que son frutas, todo esto es muy local. ¿Qué identifican? ¿Qué tipos de frutas? Qué risa la flor de Itao. Flor de Itao, o sea, Jamás total, había visto una flor de Itao en una pintura. Itao, exacto. Flor de Itao, ¿qué más ven? Profe, eso es Marañón, creo, lo que está ahí. Marañón, exacto, tenemos el flor de Itao, tenemos marañón, tenemos mangos, calabazas, pitayas, estas son granadillas, esto yo creo que es esta fruta que es espectacular, que cuesta encontrarla. Mangostán, creo que es algo así que es de acá, pero como que de entre esos frutas que han medio desaparecido. El aguacate, pero el aguacate nuestro, no el aguacate ese que es importado, sino que el que es de los palos de acá. Entonces, bueno, un bodegón, pero hecho a partir de los productos
alimenticios de nuestro país. También se va a ver fascinado por el paisaje, así como habíamos visto que Chandy sale afuera, pues él también va a pintar muchos paisajes. Vamos a ver muchos de ellos que son una belleza la semana entrante cuando vamos al museo. Y dentro de esta tradición, digamos, paisajística, también a él le va a interesar hacer cuadros que abordan, que podríamos decir que son tirando a costumbristas, en el sentido que tratan de rescatar esas tradiciones o esas costumbres, em, pero que definitivamente las va a presentar de una forma bastante idealizada, ¿verdad? O sea, embellecida, no es el trapiche, no es la suciedad del trapiche, no es el cansancio, no es el sudor, no es la tierra, no es ese como que una impresión más realista de este trabajo, sino es como que una visión un poco más embellecida, como pulida, como hecho bonito. Entonces vamos a ver varias obras de estas también en el museo la semana entrante. Pero bueno, nos hablan de un artista costarricense, un artista extranjero que se viene y radica en Costa Rica y que va a tener también, importantísimo señalarlo, un impacto súper fuerte sobre el desarrollo del arte en el país, en el sentido que, a fin de cuentas, es el que lidera la Escuela de Bellas Artes y que muchos de los artistas que veremos más adelante, los de la primera vanguardia, pasaron, tal vez no cursaron toda la educación en la academia, pero sí pasaron por ahí, sí lo habrían conocido, él iba a ser como que la figura, una de las figuras más importantes del arte en el país. Em, Me quedan un par de artistas más que me gustaría compartir con ustedes. Déjame ver la hora, son las 3:38, estamos bien. Em, en este mismo periodo vamos a tener otro artista, volvemos a un artista costarricense, Ezequiel Jiménez Rojas, que va a ser, pues básicamente es un artista autodidacta, lleva clases con Aquiles Bigot, con Henry Etheridge, con los mismos que le habían dado clases de dibujo a Enrique Chandy, solo que él no sale nunca a estudiar afuera y no obtiene como una formación académica en sí. Pero definitivamente él se va a destacar como uno de los principales paisajistas, uno de los principales pintores que salía a pintar afuera también, o sea, plein air. Entonces, pues de Tomás Povedano no sabemos si él pintaba afuera necesariamente. Asumimos que Enrique Chandy sí, pero lo que más tenemos de él es pues estos bocetos que él hacía, que obviamente los hacía afuera, pero en este caso, pues él se destaca por eso, y que es importante señalar que se considera que era una forma de rebelarse frente a esta modernización incipiente que se está dando en Costa Rica. ¿Verdad? Y entonces, como dice esta cita de José Miguel Rojas, el paisaje que evoca proviene de una intención de rebelión frente al crecimiento de las ciudades y el espíritu independentista que trataba de romper vínculos con el pasado aldeano colonial. Entonces, él quería, podemos decir que de cierto modo son como hasta un punto nostálgicos, las obras, pero bueno, a partir a través del tiempo, él va a establecer una amistad en particular con Emilio Span, va a llevar cursos de pintura, o sea, va a entrenarse con Emilio Span, quien es uno de los siguientes artistas que vamos a ver, artista académico alemán. Que viene a Costa Rica, que a veces dio clases en la Academia de Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y que entonces Jiménez va a aprender a la par de él. Entonces, bueno, vamos a ver muchas obras de Ezequiel Jiménez también la semana entrante. Les traigo pues algunos ejemplos de los paisajes que él pintó y que pues vemos que en general pues mantienen esta búsqueda de embellecer la imagen, de crear pues una obra que es con una paleta de color bastante suave, bastante sutil, con color, o sea, no hay fuertes contrastes, todo eso es como parte de este estilo académico que él va a integrar a su obra. Entonces, bueno, principalmente un paisajista, aunque tenemos algunas obras que giran un poco más hacia el costumbrismo y unas obras
yo diría que un poco extrañas. No sabemos exactamente bajo cuál contexto, o por lo menos yo no creo que falta investigar un poco más bajo cuál contexto se habían creado estas imágenes que tenemos de Juan Santamaría, que a fin de cuentas, aunque tal vez aquí no es tan buen mozo como la escultura de Juan Santamaría, pues es más una figura de un Juan Santamaría, así como por lo menos un poco más erguido, más limpio, solviente, ¿verdad? Y Pancha Carrasco, que bueno, me parece esencial que la haya tomado en cuenta. Y como les mencionaba, a la par de, o sea, que Ezequiel Jiménez lleva clases con Emilio Span, quien es otro artista europeo de corte académico y naturalista, que llega a Costa Rica en 1906 y empieza a impartir lecciones en la Escuela de Bellas Artes, no a tiempo completo, porque bueno, no había suficientes estudiantes ni siquiera para eso, pero sí va a ser sumamente importante en como que verdaderamente impregnar para este periodo esta sensación como de un arte académico, que existe un arte académico en este momento y que los artistas que están llevando clases de arte pues están recibiendo esa formación. Entonces, bueno, Emile Span, em, retratista, ¿verdad? Iba a pintar retratos, tanto retratos de figuras líderes de la nación, como fue José Joaquín Rodríguez, presidente de la nación, así como pues de personas, ¿verdad? Que lo contrataban, pero podríamos decir que se principalmente destaca, y vamos a ver los espectaculares cuadros de él la semana entrante, con los paisajes. em, que definitivamente pues son unas obras que, que abordan muchísimo un fuerte naturalismo y pues esta tradición académica y que también es bastante reconocido por sus obras de botánica. Entonces hay toda una serie de orquídeas en particular que él pintó. Durante pues su vida acá en Costa Rica. Entonces le fascinaba también ese elemento de lo que había en el país. Em, y me salto, bueno, este es el cuadro que habíamos visto la semana pasada que me causa mucha gracia y que es muy extraña pensar en qué contexto se habrá pintado esto en Costa Rica, ¿verdad? El Emile Span. Y lo traigo, bueno, nada más recordando para los que estuvieron conmigo la semana pasada en el Museo Nacional, pero también pues hay que considerar que estos artistas pues hacen cosas que son un poco más tradicionales y después hacen unas cosas que son como muy locas como es el caso de esta imagen que es un bacanal, ¿verdad? Y entonces pensando en el contexto costarricense, ¿a dónde cabría una imagen de un bacanal en ese periodo, ¿verdad? En las primeras décadas del siglo XX. Pero bueno, súper interesante que tengamos este cuadro que actualmente pertenece al Museo Nacional. Y el último artista que les quiero abordar, también lo vamos a ver la semana entrante, es un escultor, Juan Ramón Bonilla. Em, y pues Juan Ramón Bonilla es otra figura súper interesante porque es un artista que joven viaja también a Europa a estudiar primero a Carrara y después a la Academia Real de Bellas Artes en Roma, en donde él se gradúa con honores y pues él tuvo bastante éxito estando fuera del país y entonces eso hizo que nuestros líderes se emocionaran mucho cuando él vuelve de Europa y le compran y colocan su obra más reconocida, o Héroes de la Miseria, que ahorita se las voy a enseñar en el Teatro Nacional. Entonces, dentro del Teatro Nacional, Juan Ramón Borilla es el único que tiene único costarricense que tiene una obra integrada al espacio del Teatro Nacional. Em, Él, pues como se imaginarán, especialmente considerando que su formación inicial fue en Carrara, pues trabajaba principalmente en mármol, estando en Europa, pero de vuelta en Costa Rica, pues iba a ser muy difícil para él encontrar mármol porque no tenemos mármol en el país, entonces solía trabajar mucho con bronce. Los que estuvieron conmigo la semana pasada también vimos ese busto de una cabeza en bronce que él había fundido y vamos a ver varios la semana entrante. Este es Héroes de la Miseria.
esta escultura con la cual gana honores en Europa y que él se lo trajo de vuelta y nuestros líderes pues fascinados con el hecho que tenemos un costarricense que hace esculturas a lo europeo. Qué fascinación, qué maravilla, qué excelente y lo queremos y lo metemos al Teatro Nacional, aunque para algunos pues les parecía como una temática un poco extraña para integrar en la Casa de Suma Cultura para nuestro país, debido a que pues si notan, claro, es una escena de maternidad, pero la mujer, pues en general, la escena como que da la sensación de que es una persona de clase baja, ¿verdad? Y que tal vez es como una mujer que está en la calle, en condición de calle o algo así, ¿verdad? Entonces, eso era como una de las cosas que causó un poco de bulla en torno a esta escultura y sin embargo se puede entender debido a su estilo totalmente académico, el por qué pues llamó la atención a nuestros líderes y por qué ubicaron la obra acá en el Teatro Nacional. Comentarles que, como veremos la semana entrante, él posteriormente tuvo que hacer o trabajó principalmente en bronce y hace muchas obras que iban a ser utilizadas como en espacios o esferas públicas, bustos de personas importantes de nuestro país hechos en bronce. Este es un monumento. Que hace referencia, o sea, era para conmemorar la destrucción debido al terremoto de Cartago en 1910, pero el monumento en sí, pues ya nunca, la verdad es que nunca se dio o se fue destruido, entonces desafortunadamente no tenemos este gran monumento, pero definitivamente Juan Ramón Bonilla va a mantener un perfil importante entre los pocos artistas que tenemos en este periodo de las primeras décadas del siglo. O sea, finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX en este estilo académico. Listo, entonces, hasta ahí llegamos en relación al contenido que les tenía preparado para hoy. Em, Ahora me interesa poderles asignar el trabajo que, como les digo, o sea, no se tienen que preocupar por empezar a verlo, considerarlo hasta la semana entrante que vamos al museo, em, porque pues es a partir de una obra en el museo que van a hacer ustedes este análisis, pero sí les quería pues presentar todo para que tuvieran una buena idea. Perdón, es que estoy buscando aquí una buena idea de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, estas son unas mini presentaciones en donde van a hacer un análisis comparativo de dos obras de arte, una obra académica y una obra vanguardista. Em, entonces, es un trabajo grupal, concebido como un trabajo grupal, por lo que, bueno, desde ya podrían ir viendo en qué grupos trabajan, pero también cualquier cosa lo podemos ver la semana entrante, estando ya físicamente y presencialmente en el museo y ustedes entre ustedes. Lo que tienen que hacer es una mini presentación analizando de forma comparativa dos obras de arte costarricense. La obra seleccionada primero, ay, perdón. Em, una de ellas tiene que ser una obra académica de aquellas que están integradas a las exposiciones del Museo de Arte Costarricense que veremos la semana entrante. Y esta obra seleccionada de la exposición o de las exposiciones se debe comparar con una obra que ustedes seleccionan libremente de algún artista de la primera o la segunda vanguardia. Em, y pues obviamente las presentaciones se llevarán a cabo vía Zoom de manera sincrónica, dividido en tres sesiones, dependiendo de los artistas que ustedes seleccionan, entonces de la segunda, de las vanguardias. Entonces, dependiendo de qué artista, con qué artista van a hacer la comparación, yo ahí les pongo la fecha. Las fechas empiezan desde el... Ay, lo había apuntado en otro lugar, pero creo que la primera, ahorita lo vemos en el cronograma, creo que es como del 16, por ahí, de mayo. No es la semana justo después, sería después de eso, como el 23 de mayo hasta, creo que es el 6
no, el 23 de abril hasta el 6 de mayo. Entonces, a través de 3 semanas vamos a estar teniendo estas presentaciones. Em, Porfa, no repitan obras, por lo que les voy a solicitar que llenen el título de las obras seleccionadas y los nombres de esos artistas en un Excel que voy a habilitarles para ese fin. Y dentro de ese mismo Excel yo les voy a indicar la fecha que les toca presentar, porque depende del artista que van a estar, los artistas que van a estar presentando, que les toca la fecha. Em, ¿Cuál es el objetivo de esta asignación? Es permitir que ustedes identifiquen y analicen las diferencias estilísticas, temáticas, filosóficas entre el arte académico y vanguardista. Cada grupo hará una presentación virtual de aproximadamente 15 minutos que puede o no ser grabada anteriormente. Si la graban, porfa subirlas a YouTube o a otro repositorio, no subirlo a mediación virtual. Em, Dentro de la presentación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues es una presentación oral y tienen que analizar ambas obras de forma comparativa, tomando en cuenta lo siguiente. Entonces, primero, importante introducir cuáles son las obras que van a analizar y hacer una breve biografía, darnos una breve biografía de cada artista. Em, es bastante breve esa biografía y como verán, pues no es que hay un sinfín de artistas académicos necesariamente, por lo que llegará un punto en que por lo menos para los académicos se va a repetir un poco porque pues ahí todos tienen que escoger un académico, pero bueno, integran un poco de la biografía y luego empiezan a analizar de forma primero los aspectos formales, o sea, la parte del análisis formal, ahí les he brindado una guía para que está más adelante para apoyar en su análisis formal. El análisis formal son todos esos elementos visuales, todo eso que ha hecho visualmente el artista. Entonces, la composición, por ejemplo, cómo se han organizado los elementos, cómo ha usado luz, cómo ha usado color, cómo ha integrado el espacio, cómo ha integrado la proporción, cómo está representada la perspectiva, por ejemplo. Y luego está la parte del análisis temático, que es, bueno, de qué se trata, qué representa, cuál es el propósito o la ideología que representa la imagen, qué hay detrás de lo que está tratando de expresar el artista. Em, pues obviamente es una cosa subjetiva, cada quien lo analizará a su manera. Y luego está la parte del contexto histórico, dentro del cual se produce la obra. Entonces, pues ahí, ¿cuál es el lugar, la época de la creación? Entonces, es un poco contrastar el contexto histórico de cuando se pinta la obra académica y cuando se pinta la obra de estilo más vanguardista. Final de cuentas, hacer o establecer algunas conclusiones críticas, que, bueno, ¿eso qué significa? Es interpretar la información presentada bajo sus propios criterios, qué cosas se le vinieron a la mente, cuáles conexiones se hicieron entre los artistas, que le permitan mejor comprender las diferencias entre estos dos estilos y periodos, así como la temática en general del curso, o sea, qué le ha hecho pensar este trabajo en relación a todo eso. Esta es la parte personal, es el lugar donde ustedes meten su propia perspectiva. Toda obra de arte, incluida en la presentación, debe venir correctamente identificada: artista, título, técnica, año, dimensiones, colección, y por favor integrar una bibliografía al final de la presentación. Durante la presentación, como ya les he dicho, pero bueno, lo resalto otra vez, que se debe resaltar las diferencias y similitudes entre las obras, aclarando las características presentes entre los dos estilos. Si desean, pueden integrar otras obras de arte para profundizar en su análisis, aunque no es necesario, pero sí acuérdense de que toda obra debe venir correctamente identificada, debe incluir bibliografía, y aquí dentro de este PDF les he incluido varios repositorios confiables con diferentes obras de arte que donde pueden ubicar obras de arte costarricense. Y bueno, no voy a hablarlo ahora porque es bastante largo, pero sí aquí les he eh, brindado, y está también en el programa, pero una guía de análisis de una obra de arte, o sea, cuáles son algunos de los pasos que se pueden llevar para hacer este análisis de arte, qué clase de preguntas me puedo formular a la hora de yo estar observando la pieza. Entonces, pues hay toda una serie de puntos. No es que tienen que integrar respuestas a cada una de estos puntos que está acá.
pero porque puede ser que en algunos no llama tanto la atención abordar la textura, por ejemplo, o el espacio, o el color, o sea, pues en general el color es algo que sí se suele tomar en cuenta, pero pues, qué sé yo, proporción. Entonces, estas son preguntas que están aquí para guiarles en su observación y en su análisis, pero no es que tienen que responder todas estas preguntas. Esto está aquí nada más para ayudarles. Y bueno, la rúbrica de este trabajo, que bueno, que se introduzca, que se integren las obras de una forma excepcional, con un análisis profundo y unas conexiones claras entre las obras que se están abordando. Los tres tipos de análisis o los tres niveles de análisis, que es los aspectos formales, lo temático y lo contextual, las conclusiones críticas, la secuencia y claridad. O sea, aquí lo que se busca es que ustedes mismos presenten en sus propias palabras y que pues ustedes mismos están manejando este contenido. No me están leyendo ahí una cosa que sacaron de ChatGPT y me lo están leyendo aquí durante la presentación. No, esa no es la idea. Es que ustedes mismos expliquen lo que han llegado a entender, apreciar, conocer sobre esta pieza. En general, un criterio sobre que refleja generalmente pensamiento crítico y pues cierto nivel de dominio de la temática expresada. Y que bueno, incluya bibliografía y audiovisual. Ahí dentro de las presentaciones, no sé si ya les he comentado esto anteriormente para el trabajo final, pero porfa, cuando montan sus presentaciones, no usen plantillas que tienen mucha decoracioncitas, florcitas y carajaditas así, porque eso lo que hace es como molesta la visión. Entonces, lo que quiero es que cuando integren las imágenes, las hagan lo más grande posible y mientras están analizando esas imágenes, pues que estemos viendo esas imágenes. Es más importante nosotros poder ver la imagen que estar leyendo un montón de texto, ¿verdad? Entonces, es preferible que pueda que integren un punteo de cosas textuales que quieran integrar, pero principalmente si nos están hablando del análisis temático, tener la presentación puesta y con la imagen misma para que mientras ustedes nos están hablando, nosotros estemos viendo. Entonces, eso sería, no sé si tienen alguna pregunta o duda en relación a eso. Como les digo, las primeras presentaciones no son hasta y ya ahorita, ya les digo, lo puse en mediación, pero no lo puse acá. Las primeras presentaciones son el 21 de mayo y siguen el 21 de mayo, el 28 de mayo y el 4 de junio. Em, Sí, perdón, yo he estado como totalmente rara con las fechas, estoy toda perdida. Pero bueno, las fechas son esas, 21, 28 y 4 de junio, y que dependiendo del artista con la cual ustedes comparan, yo ahí les pongo la fecha. Les quiero comentar otra cosita, porque ahí mientras estaba yo volviendo a montar la asignación ahora para presentarles a ustedes, me di cuenta que muchos probablemente no tienen idea de cuáles son los artistas de primera y segunda vanguardia. Entonces, eso es algo que estaremos viendo en las clases que vienen. Entonces, es un poco difícil para que ustedes puedan ir buscando. Entonces, lo que he hecho es que aquí donde les puse la asignación que está abajo la semana entrante con lo de la visita al Museo de Arte Costarricense, aquí está el PDF que acabamos de revisar. Y debajito de eso les he puesto una lista de artistas de primera vanguardia y voy a ir ampliando esta lista en estos días. Entonces ahí estará también toda una lista de posibles artistas de segunda vanguardia que pueden analizar. Lo que sí es que les voy a pedir que no seleccionen ninguna obra de arte que sea posterior a 1970. Entonces, pero bueno, ahí les voy a seguir poniendo más nombres de artistas que pueden utilizar en su búsqueda a la hora de seleccionar la obra con la cual van a comparar su pieza académica. Em, Ahora sí, no sé si tienen preguntas o dudas. ¿Todo queda claro? Todo claro, profe, sí. De momento todo claro. Profe, la visita, la información de la visita al museo ya está en mediación, Ya que está creo en que no la vi. mediación, ya está en mediación la ubicación, el costo es gratuito, así que no hay que pagar. Y, ay, déjame ver. eh,
Déjame ver una cosita nada más para... Yo ahí les voy a avisar la hora. Em, entonces, no sería antes de las 9, solo que ahorita se me olvidó si el museo abre a las 9 o a las 9:30. Entonces, me voy a fijar bien y ya ahorita les aviso en el chat a qué hora nos vemos en el museo, pero como les digo, no sería antes de las 9, sería de 9 y tal vez en adelante. Pero, entonces teníamos que ver eso hoy. Sí, la ubicación ya está en mediación virtual. Yo ahí les voy a pasar la mediación, al chat, la ubicación, la hora y sí, como les digo, no hay que pagar, entonces no hay ningún costo de entrada. Y lo otro que quería abordar con ustedes es repasar aquí algunos cambiecitos que tengo en el cronograma. Entonces, déjame nada más buscar aquí el programa. Profe, le voy a preguntar por mientras, ¿esta visita también va a ser guiada? Todavía no le puedo decir. Normalmente yo hago las visitas al Museo de Arte Costarricense. Y se me ocurrió hoy, de repente yo, tal vez sería interesante ver qué nos tienen que decir las colegas del Departamento de Educación. Entonces le escribí a la colega a ver si nos puede atender, en particular para ver lo del tema de paisajes, saber qué es la información que ellos brindan. Entonces tal vez sí, tal vez no. No está, eso no está definido, pero pues yo suelo dar muchas visitas guiadas en el Museo de Arte Costarricense. Entonces, sí, Ok, no perfecto. será mal que, o sea, y probablemente más entretenido que yo lo haga, pero bueno, ahí vemos. Ok, entonces aquí el cronograma, a ver, entre cosas que cambian, pues yo había tenido que las primeras presentaciones comparativas se iban a dar la semana posterior a nuestra gira en el 14 y dije, no, eso está demasiado loco, entonces pasé las primeras presentaciones para el 21 de mayo. Entonces, como les comenté anteriormente, están esas presentaciones en tres para que no nos cansemos demasiado en un solo día, el 21, el 28 y el 4 de junio. Ahora, originalmente yo tenía gira con la Universidad Nacional y no iba a poder estar en clase, entonces íbamos a tener la clase asincrónica el 28 de mayo. Ya eso no se da, va a ser una clase sincrónica. Entonces, 28 de mayo, por si acaso habían apuntado que esa clase iba a ser asincrónica, pues ahora va a ser sincrónica. Nada más para que sepan. Y en esa clase, pues tendremos algunas de las presentaciones adicionales. em, y nada, pues, ese es uno de los cambios. Y luego otro de los cambios que pues me cambiaron la fecha de esta gira, que era la del 28 de mayo, me la cambiaron y me la pasaron para esta semana del 11 de junio. Entonces lo que hice fue que cambié la fecha de nuestra visita al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para esa semana y ahí mis colegas, tanto Departamento de Educación como yo creo que también una de las mismas curadoras va a participar de la visita que les van a hacer a ustedes ese día en el museo. Entonces, antes estaba la fecha del 18 de junio, pero pasa esa gira para el 11 de junio. Entonces, por si acaso tenían eso. em, eh, para esa fecha, pues se pasa para el 11 la fecha de la gira. Y bueno, ahí van a tener unas pequeñas presentaciones también que se pasan, iban a empezar el 11 pero ahora empezarán el 18. Entonces, estas presentaciones sobre arte contemporáneo, que lo voy a asignar más adelante, pasan, en vez del 11 de junio, pasan a ser el 18 y el 25 de junio. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios. No sé si tienen alguna duda o pregunta en relación a eso. Yo voy a subirles esta versión del cronograma actualizado, pero lo voy a subir de esta manera para que puedan ver en tracking los cambios, para que los puedan como ver por si acaso. Entonces, no sé si yo al subirlo como un doc a mediación, si me mantiene el tracking, yo asumo que sí, para que puedan ver a dónde están esos cambios.
Pero bueno, obviamente les voy a estar señalando a través de lo que resta del semestre esos avances. Listo, chicos, gracias. Feliz día mañana del trabajador, feliz feriado mañana y nos vemos la semana entrante en el Museo de Arte Costarricense. Chao, cuídense mucho. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. hasta Listo, luego. gracias.